Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Hebraica de México y a este webinar que dedicamos a explorar algunos aspectos de un tema que creo que sigue siendo muy interesante y actual. Por favor, pueden ir escribiéndonos en el chat desde dónde nos visitan. Ya ahí veo gente que son habituales, la veo a Rita, veo otra gente que nos acompañan en muchos de los cursos, pero hay gente nueva también de distintas ciudades y países, así que por favor vayan escribiendo en el chat desde dónde nos están visitando y participando. Y también, muy bien, de Chihuahua, capital, Emanuel, muy bien, y de otros lugares más, gente que ya conoce la institución y gente que es nueva. Entonces, para esta breve presentación, voy a compartir pantalla para poder abrir, bueno, Monterrey, qué bueno. Voy a compartir pantalla para poder avanzar. Costa Rica, tenemos un amplio marco de personas de distintos lugares como tal. Bueno, están viendo, ¿no? La presentación, ahora voy a hacer que se vea bien. Muy bien. Este webinar se denomina ¿Hacia dónde se dirige el pueblo judío en el siglo XXI? Y cuando estaba preparando esta presentación, me estaba haciendo una pregunta que es cuán diferente hubiese sido esta plática, esta presentación, si la hubiese preparado dado el 4 de octubre. Es decir, en qué medida esta presentación va a cambiar o cambió a raíz de lo que ocurrió el 7 de octubre. Me refiero específicamente al ataque del grupo terrorista Hamas a el territorio israelí desde la Franja de Gaza y toda la secuela posterior del ataque y la invasión israelí, las expresiones que se dieron en gran parte del mundo global, las presentaciones en los campus universitarios, la política internacional, las declaraciones de periodistas, políticos, Naciones Unidas y todo lo que hay alrededor y que estamos siguiendo en los medios, ¿no? Como tales. Entonces, la pregunta de fondo es que me dices, ¿en qué medida cambió radicalmente o no mi presentación hoy, a diferencia de si hubiese dado la misma presentación hace 7 meses y medio atrás, en, digamos, septiembre del año 2023? Y creo que es una pregunta muy importante para entender las diferencias, porque en estos días, en esos días que nos tocó vivir, vimos escenas que eran un tanto extrañas. Estábamos acostumbrados a experiencias de guerra o de terrorismo en Israel, pero la escala de lo que se vivió, el nivel de destrucción que ocurrió, es algo que sorprendió no solo a los que estamos acá en otros lugares, sino a la propia población israelí y a los propios servicios de seguridad de Israel. Entonces, vamos a... La pregunta de vuelta es si realmente hubo o no un cambio radical a partir del 7 de octubre en el pueblo judío. Es una pregunta que no está clara, porque estamos todavía viviendo estos acontecimientos, todavía no sabemos bien el desenlace de todos estos procesos que se iniciaron. Y por otro lado, la pregunta es, ¿qué cambió? Y hace aproximadamente 2 meses y medio estuve en Israel y visité los distintos lugares en el sur que fueron escenario de combate, de guerra, de ataques en los kibutzim y en el lugar donde fue el baile, digamos, popular. Y me reuní con mucha gente, gente simple, académicos, educadores, y a todo el mundo le preguntaba si qué cambió, si el 7 de octubre cambió o no la realidad. Y mucha gente me decía, sí, cambió, que todo cambió. Pero cuando le preguntaba detalles, pero dime concretamente qué fue lo que cambió, las respuestas eran más vagas, menos claras. O sea, hay una sensación emocional que este
ataque cambió muchos elementos claves de la dinámica de la gente, pero exactamente qué cambió, cómo cambió, era más difícil de conceptualizarlo. Y lo que quiero sostener, aunque todavía nos falta perspectiva, porque son hechos muy recientes, es que, eh, como decía Hegel, el gran filósofo alemán, Hegel decía, tenía una frase que se llama, el búho de Minerva solo levanta vuelo en el crepúsculo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente uno puede entender un proceso histórico cuando esa etapa histórica ha concluido. El Minerva representa la sabiduría, el búho representa la sabiduría, y la idea es que el conocimiento llega a posteriori. O sea, cuando estamos viviendo muchas veces no tenemos claridad para interpretar y entender la magnitud, el significado de un hecho. Requerimos una perspectiva. Entonces todavía estamos en el medio de los acontecimientos y todavía no sabemos cómo va a quedar esto dentro de la milenaria historia del pueblo judío. Si va a quedar como un episodio más, si va a quedar como un episodio que marcó o que marca una transformación profunda, la verdad que no lo sabemos, porque estamos en el proceso. Y lo que voy a plantear ahora son algunas reflexiones, diría, eh, preliminares, porque todavía nos falta información, conocimiento y perspectiva que no tenemos al día de hoy. Lo que hay que entender cuando hablamos hacia dónde se dirige el pueblo judío, que no hablamos de un grupo eh, homogéneo. Claro, cuando hablamos del pueblo judío hablamos de un grupo muy diverso de personas con distintas actitudes, con distintos valores, con distintas creencias, eh, y sobre eso quiero citar a un escritor, premio Nobel de Literatura, que dice así, no hay pueblo más difícil de comprender que los judíos. Se hallan repartidos por toda la tierra habitada y han perdido su país de origen. Su capacidad de adaptarse es famosa y mal vista, pero su grado de adaptación es enormemente variado. Ha habido entre ellos españoles, indios y chinos. Llevan consigo lenguas y culturas de un país a otro y las conservan tenazmente aún más que sus bienes. Perdón, que me falta la parte final. Bueno, lo que dice este es Elías Canetti, que era un ejemplo de esta complejidad judía, un judío de origen búlgaro, sefaradí, que tenía después ciudadanía inglesa y escribía en alemán. O sea, esa combinación que pueden ver diversa de la diversidad judía. Hacia adentro, uno nota esa diversidad. Por ahí desde la mirada de afuera parece que algo son homogéneos y todos iguales, pero internamente hay enormes diferencias. Entonces, cuando hablamos hacia dónde el pueblo se dirige, el pueblo judío, no hablamos de un solo rumbo, porque hay diferentes rumbos y distintos grupos, distintos individuos asumen posturas diversas, que me parece importante entender. Cuando hablamos de los judíos, ¿de qué estamos hablando? Vamos a clarificar un poco algunos datos básicos. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 15 millones. Si usamos una definición más laxa de gente que tiene alguna descendencia judía más directa, podemos llegar a 20 millones, pero no más que eso. De esos 13 millones son judíos de acuerdo a las definiciones de la ley judía, la halajá. De esa población, digamos, el 80%, un poco más, vive en dos países, el Estado de Israel y los judíos de los Estados Unidos, donde hay un poco más de 6 millones en cada uno de ellos. O sea que quedan otros 3 millones que están en distintos lugares. La comunidad más grande de la diáspora es Francia, después tenemos Canadá, Reino Unido, Argentina y más abajo ahí ven México, con aproximadamente 42.000 judíos como tales. Entonces estamos hablando de un grupo muy pequeño, el 0.02% de la población mundial. Ahora, este grupo, que es un grupo con una historia milenaria y muy compleja, es un grupo que en América Latina ha ido disminuyendo. En los últimos 50 años, vemos que América Latina dejó de ser un continente de inmigración judía para ser un continente de emigración judía. Y hoy en día, uno de cada 4 judíos latinoamericanos no vive en América Latina, vive en Israel, en Estados Unidos, en Europa o en algún otro
lugar. Hay comunidades más estables, México, Panamá, Brasil, pero la tendencia es decreciente. Ahora, otro dato importante para entender el mundo judío es que el 90% de los judíos del mundo viven en los 20 países, que 20, a veces 22, depende de los cambios, que tienen un mayor desarrollo humano de acuerdo al índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Es decir, los judíos viven en países como Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en su mayoría, países con un alto nivel de desarrollo social, cultural, económico, donde las personas tienen más posibilidades de desarrollar sus vidas con menos limitantes, y el otro 10%, más o menos 1,5 millones, viven, incluyendo los judíos de América Latina, forman parte de las clases medias y altas de sus países. Es decir, como el 82% de los judíos del mundo viven entre Estados Unidos e Israel y el 5% de toda la diáspora vive en América Latina. Es un grupo pequeño dentro de ya un grupo muy pequeño. Y podemos decir que, y esto es algo que hubiese dicho antes del 7 de octubre, que la situación global del pueblo judío hoy es una de las mejores de toda la historia, porque existe Israel como un Estado, existe la diáspora, los judíos son un grupo con un alto nivel educativo en términos generales, eh, son un grupo con un alto nivel de cohesión social, son un grupo que se ha integrado muy exitosamente en las sociedades en las que viven, son un grupo que ha logrado una revitalización de la vida judía después de la destrucción de la Shoah, con todo tipo de problemas, pero en términos generales es un grupo que hoy, dentro del cuadro global de los 8.000 millones de habitantes del planeta, los judíos son una minoría, podemos decir, como la llaman Moscovici, activa, exitosa, que ha logrado adaptarse relativamente bien a las nuevas condiciones del mundo actual. Esto lo hubiese dicho antes del 7 de octubre y lo sigo sosteniendo en gran parte, porque no cambió todo, en mi opinión, después del 7 de octubre. Eh, Tuvimos que volver a recapacitar y evaluar y sentir algunos aspectos, pero hay muchos elementos centrales de la vida judía que no han cambiado ni creo que van a cambiar a partir de estos hechos, pero como dije, estamos en el medio del proceso y no podemos verlo. Los judíos tienen distintos grados, como decía, de identificación y de participación comunitaria. Este es un cuadro ya clásico de Daniel Elazar, que plantea que si tomamos toda la población judía como el círculo mayor, tenemos distintos tipos de judíos de acuerdo a su grado de compromiso, activismo y vida judía. Tenemos un sector que vive fundamentalmente dentro del marco judío. Tenemos sectores que viven dentro de marcos judíos, pero como una parte de toda su vida social, cultural, personal. Tenemos algunos que tienen algunas conexiones con los judíos. Una vez al año va a la sinagoga, una vez al año cada tanto participa de una actividad cultural. Tenemos una gran diversidad. Y después tenemos todo un grupo que está más en la periferia, gente que tiene algún origen judío o cree que tiene algún origen judío o tiene alguna simpatía por aspectos de esta cultura que estaría en este ámbito. Es decir, no, en cada comunidad es distinto. Hay comunidades que más de la mitad de la población judía está en los últimos dos círculos. En otros países, el 50, 60 o 70% de la comunidad está dentro de los dos primeros círculos. Depende de qué comunidad, depende de qué sociedad, depende de qué país. Ahora, ¿cuáles son los desafíos fundamentales que enfrentan los judíos como grupo en términos generales? El primer punto tiene que ver con la seguridad y sustentabilidad de la vida judía. O sea, eh, vivir en un entorno de profunda hostilidad, de políticas estatales antisemitas, son elementos que hacen muy difícil la compatibilidad de la vida judía. Entonces, una primera prioridad es garantizar que los miembros, las personas que se identifican como judíos, tengan protegidos derechos básicos como ciudadanos de los países en los que viven y como miembros de la comunidad judía. Y esa sustentabilidad tiene que ver con, pero la seguridad y la libertad para poder sustentar su vida y las bases, tanto demográficas como económicas e institucionales, para poder desarrollar una vida judía.
El segundo sentido es preservar la unidad y el sentido del pueblo judío, o sea, un destino común. Sobre eso hay un documento, se llama Our Common Destiny, si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar qué es lo que puede ayudar a integrar al pueblo judío como tal. Pero existen grandes polémicas en el mundo judío, como decía, tenemos desde mujeres rabinas hasta sectores opuestos a esa diversidad. Tenemos algunas polémicas de toda índole. Hay líneas de división, de clivaje que dividen al pueblo judío. El pueblo judío hoy no es un pueblo homogéneo, hay digamos, un porcentaje muy importante que siente que está dentro de un paraguas común, pero hay extremos en un lado y en otro que sienten una alienación o una distancia del resto de los judíos, y hay distintas divisiones. Ahora, estas divisiones no son nuevas. Cuando alguien conoce la historia judía, y por eso es importante conocer la historia judía, más aún hoy, uno ve que siempre hubo divisiones políticas, culturales, en la época en que los judíos viven en la tierra de Israel después del reinado unificado de Saúl, David y Salomón. Se divide los judíos viviendo en la tierra de Israel en el reino de Israel del norte y el reino de Judea en el sur. Después teníamos corrientes, después en la época del segundo templo, grupos helenizantes, ajasmoneos, pietistas, fariseos, saduceos, esenios, celotes. Después tenemos grupos judio-cristianos y toda la cuestión mesiánica en la época del segundo templo. Más tarde vamos a tener la tensión entre los judíos rabanitas que aceptan la tradición rabínica y los judíos que la rechazan. En la Edad Media, los caraítas, un grupo muy importante durante la Edad Media. Todo el fenómeno después de los judíos conversos a partir del siglo XIV en España, después en Portugal y después en otros sectores, y un poco antes en el mundo islámico, judíos convertidos por la fuerza, por amenazas y cómo, qué tipo de identidad tienen y si son parte o no son parte. Después seguimos ya el siglo XVI, XVII con Sabtaitas, los seguidores de Shabtai Tzvi y sus opositores, o la ilustración europea y los masquilim y sus opositores, los hasídicos, los hasidim y sus opositores, sionistas y antisionistas cuando surge el movimiento sionista a comienzos de siglo y en la actualidad, el movimiento reformista y sus críticos, cuando surge a comienzos del siglo XIX esta corriente, que es una respuesta a la modernidad como las otras corrientes. La ultraortodoxia y la ortodoxia moderna, o sea, el pueblo judío siempre ha tenido divisiones religiosas, culturales, étnicas, judíos de origen sefaradí, judíos de origen ashkenazí, judíos de Oriente. O sea, los judíos no son ni fueron nunca un grupo homogéneo como tal. Y esto es importante entenderlo. Si vamos específicamente a la sociedad israelí, vemos también una sociedad que tiene profundas divisiones étnicas entre los judíos de origen europeo y los judíos de origen oriental, que vienen de países árabes, del Imperio Otomano. Hay divisiones políticas muy serias que se vieron antes del 7 de octubre en toda la línea de protestas entre un gran sector de la sociedad civil y el actual gobierno israelí, que es el gobierno más de derecha de la historia de Israel, y entre izquierda y derecha, entre religión y Estado, partidos que están a favor de una mayor injerencia de la religión en la esfera pública, partidos que quieren un Estado más secular como tal, también divisiones socioeconómicas importantes, también el papel de las minorías no judías. En Israel hay 2 millones prácticamente de ciudadanos israelíes árabes, drusos y de otras minorías no judías. Entonces, de entrada, el mundo judío siempre fue un mundo dividido por distintos criterios y es parte de la dinámica, y eso no necesariamente es algo negativo, salvo cuando se generan tensiones, ya sea políticas, sociales o culturales, muy complejas como las que pasaron en Israel y siguen existiendo a pesar de la unión que se dio de hecho frente a el ataque externo. Ahora, existen distintas tensiones y visiones también dentro de Israel y la diáspora, no solamente dentro de Israel o dentro de la diáspora, sino las relaciones. Son relaciones que se han redefinido permanentemente. Y importante es no confundir unidad con uniformidad, ni continuidad con repetición mecánica. A mí me parece que estos son puntos muy importantes.
Unidad no significa que todo el mundo esté de acuerdo, significa simplemente ciertos consensos básicos que permitan la convivencia y el diálogo. Y continuidad no significa imitar mecánicamente lo que se hizo en el pasado, sino que continuidad significa una conexión entre las generaciones y una conexión entre el judaísmo del pasado y el judaísmo del presente, ¿no? Bueno, esta era la frase que me faltaba, que se me mezcló, de Elías Canetti. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la diversidad de los judíos? Y Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura, dice, los necios podrían fantasear diciendo que son iguales en todas partes. Quien los conozca tenderá más bien a creer que entre ellos hay muchos más tipos distintos que entre cualquier otro pueblo. La amplísima variedad de judíos en su ser y apariencia es una de las cosas más asombrosas que existen. Son diferentes de los demás, pero en realidad son, por así decirlo, más diferentes entre sí. Esto dice este escritor, como dije, que él mismo en sus complejidades y múltiples pertenencias representaba esta diversidad. Ahora, yo creo que hay tres elementos que quiero mencionar que, en mi opinión, emergen después del 7 de octubre y que hoy en día estos son algunos de los cambios que yo introduciría e introduzco en mi presentación acerca hacia dónde se dirige el pueblo judío. Primero, estos hechos demostraron nuevamente la vulnerabilidad que uno de los elementos del proyecto sionista era desterrar la violencia y la inseguridad de los judíos como tales y garantizar una mayor sensación de defensa y seguridad. El ataque del 7 de octubre, que fue la matanza más grande de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Shoah, es tal. Y quien lo captó de una forma extraordinaria, ya varios años antes de estos hechos, fue el escritor Saul Bellow. Saul Bellow, Premio Nobel de Literatura, uno de los grandes escritores norteamericanos, judío activo, escribió un libro muy bello, breve, que se llama A Jerusalén y de regreso, To Jerusalem and Back, que es de alguna forma una crónica con reflexiones de un viaje que él hizo en los años 70, a fin de los años 70, a Israel. Y se reúne con intelectuales, con gente de la literatura, con gente común, visita instituciones, visita ciudades. Y este libro, fíjense lo que dice él. Eh, Miren cómo concluye en un momento de este libro, ¿no? Dice, lo que sí sabes es que hay un hecho, que la vida judía no ha cambiado con la creación de un Estado judío. No puedes dar por sentado tu derecho a vivir. Otros pueden, tú no puedes, dice Bellow hablando como judío. Esto no quiere decir que todos los demás estén viviendo placentera y cómodamente bajo un régimen decente. No, significa solamente que los judíos, por ser judíos, nunca han podido dar por sentado el derecho a vivir como un derecho natural. Esto fue escrito hace como 40 años. Y sin embargo, nuevamente, la experiencia del 7 de octubre demostró que aún un Estado que se consideraba seguro y poderoso puede ser, no puede nunca dar por sentado su derecho a vivir como algo obvio y natural. Un segundo punto que emerge después de esta experiencia y que agregaría es el liderazgo fallido del Estado de Israel. Es decir, esta experiencia demostró que, si bien la percepción era que el Estado de Israel tenía un sistema político en crisis, antes de este ataque ya venía una crisis política, una crisis electoral de cómo resolver la diversidad de partidos políticos y de coaliciones para armar gobierno. Había, digamos, divisiones internas serias y las marchas frente a los proyectos hegemónicos que quería implementar el gobierno, entre otros el someter al poder judicial bajo la órbita del poder legislativo y el poder ejecutivo. Todas estas situaciones claramente planteaban problemas tales, pero la percepción era que frente a este sistema fallido en el ámbito político, Israel tenía un sistema de defensa muy sólido e inteligencia muy sólido, y demostró que no fue así. El fracaso
que ya ha sido asumido fundamentalmente por el liderazgo más profesional militar e inteligencia, es que fue un fracaso rotundo, tanto de prever como de actuar en orden. El nivel político es el que no lo quiere asumir tan claramente, pero ya el jefe de inteligencia militar de Israel renunció y reconoce su fracaso, y también el jefe del ejército lo hará en su momento, pero en el nivel político es donde todavía hay una falta de asumir claramente sus graves responsabilidades políticas. Y también hubo un fracaso de las instituciones del Estado. Cuando visité Israel hace 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, visitamos el centro de los familiares de la gente secuestrada por Hamas, que tienen todo un edificio donde activan y todo voluntariamente se organizaron con prensa, con gente que envían para que pueda explicar lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Y nos reunimos con algunos familiares y con gente que está liderando este proyecto. Y les pregunté, díganme, ¿por qué tienen que organizar esto si ustedes son parte de un Estado? Y me dijeron, el Estado no funcionó. Nosotros nos movimos, particularmente los primeros 2 meses, donde los distintos niveles de gobierno, desde el nivel más estatal al nivel municipal, no daban respuestas, pero alguien dio la respuesta. Y eso fue la sociedad civil israelí, que demostró algo que ya sabíamos, pero se vuelve a eh, reeditar, una enorme capacidad de resiliencia y de liderazgo. Y lo que los distintos niveles del Estado no pudieron hacer o no supieron hacer, lo hizo la sociedad civil, organizándose, llevando comida, sacando gente de lugares que no podían salir, organizándose para reclamar por la vida de los secuestrados, etcétera, etcétera. Esto es otro tema que sorprendió porque todavía no queda claro qué fue realmente lo que pasó. Y el tercer punto que yo diría que está llamando la atención por la virulencia que está demostrando es la persistencia del antisemitismo. Como alguien que estudia el fenómeno hace muchos años, me queda claro, y lo he planteado en distintas conferencias, cursos, con base a la investigación actual, que el antisemitismo es un código cultural de Occidente. El antisemitismo no va a desaparecer nunca, o por lo menos en las próximas décadas o siglos, dado que está arraigado profundamente en distintos códigos culturales, iconográficos, artísticos, literarios del mundo occidental. Pero lo que estamos viendo es su reaparición aliado a sectores progresistas, entre comillas, que a través de una serie de ideas que predominan ciertos discursos académicos, se plantea, digamos, sorprendió particularmente el activismo en los campus en Estados Unidos, aunque no exclusivamente, donde en lugar de intentar comprender y escuchar las distintas voces de los conflictos, como que es parte de la función de una universidad, abrir los horizontes, presentar las distintas voces, analizar las posturas, reflexionar sobre ellas, intentar actuar en forma positiva, vemos una explosión de odio donde confluyen tanto genuinos deseos de los jóvenes de cambiar el mundo y de luchar por la justicia y la paz, junto con sectores muy bien organizados de grupos radicales, tanto de izquierda como grupos palestinos radicales que siguen apoyando grupos como Hamas y otros, eh, y todo un malestar cultural que es canalizado por estos jóvenes como si la gran batalla del mundo para resolver los problemas de todo sentido fuese lo que está ocurriendo en Gaza y en Israel, como si el mundo no tuviera problemas estructurales profundos de injusticia, de violencia como tales. ¿No? Y menciono un breve ejemplo. Ustedes han escuchado de manifestaciones en campus frente a lo que ocurrió durante la guerra civil en Siria, donde fueron asesinados 500.000 de personas, no 30.000, 500.000 de personas, la mayoría civiles, donde fueron expulsados casi 8 millones de desplazados, donde se destruyeron ciudades enteras, donde se generó algo. Yo no vi ninguna marcha, la verdad, en ningún campus organizada, salvo algunos grupos de exilados sirios en Europa, frente a esto, que es un hecho, o lo que está ocurriendo en Sudán, donde hay 18 millones de personas en riesgo alimenticio por la guerra civil que hay
está hablando de Sudán del Norte. Yo no escucho que haya que hay una guerra civil atroz con cientos de miles de muertos, no se escucha ningún tipo de preocupación, por lo menos, pero todo está como si el gran conflicto del mundo se estuviese gestando en Gaza. Y como dije, hay gente de muy buena fe que cree que es la forma de vivir algo interesante en su vida, activando por tal, más allá que si esto tenga algún efecto no real en la población civil de Gaza o en otros lugares, pero por lo menos para ellos es una forma de catarsis, ¿no? De sentirse que están haciendo algo. Y como decía Jan Burma, un gran historiador reciente en un artículo que escribió sobre el tema, es una forma de querer limpiar su conciencia como miembros de las élites, porque estamos hablando de la población de las universidades más caras y más elitistas. Es una forma de querer limpiar su conciencia como los que son de población blanca y de alguna forma mostrar que ellos también se preocupan por aquellos que no están ahí y de esa forma tratar de evitar ser atacados o estigmatizados como particularmente la sociedad norteamericana como whites, etc. Entonces, estos tres fenómenos yo creo que se han resaltado profundamente a partir del 7 de octubre. La sensación de vulnerabilidad, los judíos norteamericanos que estaban profundamente integrados en la sociedad, en la vida, en la cultura de las universidades, de pronto tienen que ir custodiados o tienen miedo de ir a sus propias universidades. Me contaba una colega que en su universidad en Estados Unidos, los profesores judíos quitan su nombre de la puerta de sus oficinas o en algunas clases no, en los catálogos que aparecen las materias, no aparece dónde se dan los cursos de estudios judaicos. Es decir, eso pasa en Estados Unidos, no pasa en Alemania nazi o en otros lugares. Entonces, hay que entender que esto realmente sorprendió, digamos, con una fuerza mayor de la que planteábamos, que pensábamos. Y como dije entonces, la vulnerabilidad, la debilidad del liderazgo. Y quiero aclarar algo. Por un lado, esto fue una falla total, pero por otro lado, eh, cuando en el 13 de abril Irán lanzó un ataque masivo de más de 300 misiles, drones de todo tipo, allí se dio uno de los éxitos militares más grandes en la historia militar, que gracias a una coalición entre Israel con la participación de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de Jordania, de Gran Bretaña, ninguno de esos 300 misiles impactó en Israel, aunque ese era el objetivo, lo que habla también de logros muy importantes, particularmente en la tecnología militar y en la protección, en los escudos antimisiles, pero por otro lado, en un elemento mucho más directo y simple, como prever un ataque no de un ejército global, sino de un grupo terrorista importante y armado, pero no de ese tipo, hay un fracaso, una falla muy seria que se va a estudiar para evitar su repetición, porque el objetivo era claro, un objetivo genocida, es decir, asesinar a la mayor cantidad de población, tanto civil como militar, y la mayoría de esta población era población civil. Ahora, ¿cómo dar cuenta de esto lo que tienen? Acá pregunta Emanuel si cree que tendremos un próximo holocausto. Yo creo que todos los que comparan la Shoah con esto no entienden nada, no saben lo que están diciendo. Yo creo que hoy en día hay una utilización, una sobreexplotación de la memoria de la Shoah, una manipulación por ignorancia, por idiotez de mucha gente, porque estamos en condiciones absolutamente diferentes de las que ocurrieron en los años 30. Como alguien que hizo su maestría en la Shoah, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudiando con los más importantes historiadores del tema, las condiciones son muy diferentes y no me parece que sea ni útil ni adecuado este tipo de asociaciones como tales. Hay gente que lo plantea de otro tipo, etcétera. No es que no haya gente que odia al pueblo judío y que quiere su destrucción. Tenemos un Estado que está en búsqueda de capacidades atómicas como Irán, que está justamente en ese propósito. Pero en otra serie de parámetros, los judíos de 1930 o 1933 y los judíos del año 2024 estamos en escenarios diferentes, sociedades diferentes, y si bien hay una persistencia
que ya la conocíamos, pero nos sorprendió por su reformulación como antisionismo y anti... No, no, yo en mi opinión, fuera del tema claramente iraní, que es parte de la política oficial desde de la creación de la República Islámica de Irán en 1979, con una de sus metas es la destrucción del Estado de Israel. Pero fuera de ese elemento que es un enemigo o un peligro no solo para Israel, sino para los Estados Unidos, para Europa y para todas las sociedades libres que pretenden una convivencia democrática, estamos en otro contexto. Y les hago una pregunta, desde que se iniciaron estos hechos hace casi 7 meses, ¿cuántos judíos han sido asesinados fuera del territorio de Israel? Prácticamente ninguno. Entonces hay que poner las cosas en proporción. La mayoría de los estados, fuera de aquellos estados que eh, tienen políticas muy claras de protección de su población, de repudiar la violencia de este tipo de hechos. Los servicios de seguridad están trabajando para prevenir atentados o todo tipo de situaciones. Entonces, es claro que hay un malestar general en el mundo y como en otras veces las teorías conspirativas y las teorías de chivos expiatorios se pueden canalizar y se están canalizando hacia los judíos, hacia Israel, hacia el sionismo, pero yo creo que estamos en un escenario totalmente diferente en términos de dónde estamos. Ahora, quiero ir finalizando y dejar un tiempo para algunas preguntas con algo que me parece importante. Dos importantes estudiosos, Abigail y Einat Wilf, escribieron ya hace unos años un estudio muy interesante, se llama Alternativas 2030 para el pueblo judío. Ellos armaron con base a parámetros internos y parámetros externos 4 escenarios básicos que puede vivir el pueblo judío. Tiene que ver con planeación de escenarios futuros. Y ellos plantean que se presentan 4 escenarios futuros para el pueblo judío. El primero es un escenario próspero, es decir, exitoso, con condiciones externas buenas y condiciones internas buenas. Ese sería el ideal. En el polo opuesto tenemos el escenario de pesadilla, malas condiciones internas y malas condiciones externas. En el medio hay otros. Uno es el defensivo. El defensivo habla de un entorno externo negativo, pero con fortaleza interna. Y a la deriva habla de un escenario bueno externamente, pero con debilidad interna. Ellos analizan esto y lo que plantean es que no se puede entender la historia judía a corto plazo. No se puede evaluar lo que está ocurriendo ahora con una perspectiva de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, diría 50 años. Esto hay que mirarlo con una perspectiva mucho más larga de la historia judía, que es parte de lo que hace la Universidad Hebraica a través de sus programas académicos, como la maestría en estudios judaicos, que lo tenemos en la modalidad en línea, donde tenemos alumnos de Europa, Estados Unidos, toda América Latina, toda la República de México, y es un programa que da una perspectiva de larga duración, desde la Biblia hasta nuestros días, porque si no, no se puede entender en la historia judía esto. Porque siempre en la historia judía ha habido corrientes ondulantes y cambios, las cosas no son estáticas. Y lo dicen excelentemente bien. Este es el mapa, digamos, que plantean este estudio, 4 futuros alternativos. El mejor es cuando las condiciones externas son muy positivas y las condiciones internas son también positivas. Buenos dirigentes, buenas instituciones, una población comprometida, que le interesa, que aporta, que participa y condiciones externas buenas. Acá es un momento thriving, ¿no? De prosperidad, de florecimiento. El punto opuesto sería el condiciones externas muy negativas y un momento judío de mucha debilidad. Este es el escenario que llaman de pesadilla. Y en el medio tenemos otro que es condiciones negativas externas, como por ejemplo lo que fue ahora el ataque de Hamas o la opinión pública en grandes sectores del mundo contra Israel o el auge de corrientes en las redes sociales y en ciertos lugares como los campus universitarios muy críticos, que no necesariamente puede ser antisemitismo. No todas las expresiones de crítica son antisemitismo, pero muchas sin duda lo son. Cuando hay una fortaleza interna, cuando hay instituciones sólidas,
cuando hay un liderazgo que entiende lo que está haciendo, cuando se hacen programas, entonces estamos en un escenario defensivo. Y el otro escenario que también es raro es muy buenas condiciones externas, pero con una dirigencia desorientada, poco comprometida, poco seria, con instituciones débiles, etc. Entonces, lo que hacen Wilf y su otro colega es tratar de entender, plantear alternativas. Y ellos dicen algo que me parece fundamental, y esto nos ayuda a entender mejor lo que está pasando. Ellos dicen esto: estos tipos de futuros también son en muchos aspectos los pasados del pueblo judío, ya que la historia judía es esencialmente una narrativa que se mueve entre las cuatro fases con periodos de prosperidad, a la deriva, a la defensiva y de pesadilla. La historia del pueblo judío también ha demostrado que la transición de una fase a la otra puede ser a veces muy rápida, con el pueblo judío pasando de la prosperidad a la pesadilla en el espacio de unos pocos años y viceversa. A mí me parece que acá hay una clave para entender lo que está ocurriendo. Hoy en día estamos en un escenario, llámenlo de pesadilla, llámenlo a la defensiva. Estamos en un escenario complejo, en algunas zonas más que en otras, en algunos sectores más que en otros. Pero esto ocurrió a lo largo de la historia judía muchas veces y tuvimos crisis mucho más serias y profundas, ¿no? Hace poco estuvimos recordando estos días el día de la Shoah y la Gurá, donde ahí hablamos de una destrucción sistemática y una pasividad absoluta de amplios sectores del mundo frente a esos hechos, a situaciones muy diferentes. Lo que significa esto, ¿no? Es que debemos entender que la historia presenta, forma parte de un todo, que hay oscilaciones imprevistas y sorprendentes, como lo que nos pasó ahora, que dependen de muchos factores: la voluntad colectiva, la sabiduría del liderazgo, los cambios de coyuntura, lo que quieren hacer los enemigos, y para el creyente, de la providencia divina. O sea que esto no es algo totalmente arbitrario, ¿no? Para el creyente hay algún sentido, alguna lógica detrás de estos cambios. Por eso yo creo que el pueblo judío está hoy, a pesar de esta situación y estos tres elementos que recalqué: un sentido de vulnerabilidad, una profunda crisis de liderazgo en la sociedad israelí y una persistencia y agudización de algunos aspectos del antisemitismo, que hay que estar alertas, pero no hay que vivirlo ni con miedo ni con histeria. El pueblo judío sigue estando basado en la transmisión intergeneracional de la cuna a la tumba, como se decía. El pueblo judío tiene numerosas expresiones de vida, como los festivales, como la juventud activa en distintos movimientos. Tenemos estructuras educativas donde buscamos que esto se siga transmitiendo de generación en generación. Con todos los problemas que tiene el pueblo judío, la mayor parte de la población judía del mundo hoy vive en el Estado de Israel por primera vez en 2000 años, y con todos los problemas que hay, es una población que ha demostrado una enorme resiliencia y defensa de su vida y de sus valores, con una sociedad próspera, activa, que forma parte de entre los 22 países de mayor desarrollo humano, a pesar de los desafíos que tiene. Vemos la persistencia de las transmisiones intergeneracionales. Entonces yo creo que el pueblo judío ha vivido siempre continuidades y discontinuidades, o mejor dicho, es una continuidad de discontinuidades. ¿Hacia dónde vamos en el siglo XXI? Es difícil saberlo porque estamos en el proceso, nos falta perspectiva. Pero creo que hay que ver todos estos hechos con una mirada de larga perspectiva. No se pueden ver los hechos con una mirada desde el presente, porque eso puede asfixiar y nos puede quitar perspectiva. Y puede generar que confundamos o no tengamos claridad en los procesos históricos de larga duración, y que no minimicemos los riesgos, pero que tampoco caigamos en conductas histéricas o poco serias que no nos ayudan a generar respuestas adecuadas. Y quiero, ¿cómo se llama?, terminar planteando que todos aquellos que quieran profundizar, y creo que hoy un tema que sí diría que se requiere es: hoy en día no basta con un judaísmo, judaísmo automático, con un judaísmo obvio
hoy en día necesitamos un judaísmo reflexivo, entender y conocer los porqués, saber responder, porque como lo dice mucha otra gente, frente al mundo no judío en particular, cuando se habla de temas de los judíos, de tema de Israel, de tema del judaísmo, más que malicia y mala fe, aunque también la hay desconocimiento, hay ignorancia. Y necesitamos hoy en día que cada judío sea un judío educado, que puede no solo vivir su vida como judío, sino poder reflexionar sobre ella y poder explicar qué significa esto hacia los otros que a veces de buena fe, pero por desconocimiento, por los prejuicios globales, creen en afirmaciones equivocadas. Para eso la Universidad Hebraica activa en este proceso y con un liderazgo académico intelectual para transmitir con base información fidedigna académica todos estos temas. Tenemos varios programas. El programa central, la maestría en estudios judaicos, que ya estamos, quedan unos 10 lugares disponibles en línea, con algunas becas todavía. Es un programa de 2 años sistemático para entender todo el desarrollo del judaísmo desde la Biblia hasta hoy. La maestría de estudios judaicos en la modalidad presencial, también la tenemos en la modalidad presencial para aquellos que quieren, eh, pueden estar en la Ciudad de México y pueden participar. Tenemos también otros programas, este que ya hoy empezamos justamente paralelamente, ¿no? A esta clase. Hoy empezó este curso breve sobre Introducción al Hebreo Bíblico, a la Biblia, con un muy buen público y que ya, si alguien quiere, podría incorporarse ya mañana, a ver si puede, pero no más que eso, pues ya empezó y 4 breves clases para tomar una noción de esta literatura fascinante, o un programa muy importante para entender lo que ocurre en el Medio Oriente y entender causas, efectos, que es parte de un diplomado en el Medio Oriente y los conflictos. El módulo que vamos a empezar ahora, que es híbrido, lo puedes cursar a distancia o presencial, es la sociedad israelí, que vamos a analizar la sociedad, su historia, su cultura, su política y tratar de entender y de poder descifrar la complejidad de esta sociedad, sin prejuicios ni simplificaciones. Después tenemos otro curso que me parece fascinante y que ya tenemos, nos quedan unos pocos lugares, que es parte de un diplomado en pensamiento judío, que el módulo que vamos a tratar ahora es desde el siglo XVII, o sea, de Baruch Spinoza hasta comienzos del siglo XX, con Germán Cohen, uno de los grandes filósofos judíos de la modernidad. Y otro curso que tenemos para los que quieran conocer cuáles son las fuentes del judaísmo. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia hebrea? ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es la filosofía judía? ¿Qué es la Kabbalah? Este programa da una introducción muy amena con distintos especialistas sobre este tema en línea. Tenemos otros cursos que vamos a ir lanzando a partir de agosto y los que quieran interiorizarse sobre esto pueden hacerlo a partir de los datos que aparecen aquí en las redes sociales de la Universidad Hebraica de México. Ahora veo que hay preguntas o comentarios, vamos a dedicar, hay gente que preguntó, pero quiero ver por qué no puedo ir ver las preguntas o dudas que pueda haber. Vamos a ver si vamos acá. Doctor Feinstein, si siquiera Sí, yo tengo algunas preguntas. adelante, por favor, Alejandro. Nos pregunta el señor Emanuel Covarrubias, los habitantes de tierras cercanas a Israel, por ejemplo, árabes, ¿el odio que tiene el pueblo judío se le puede llamar antisemitismo? Bueno, ahí hay un conflicto político territorial, o sea, el conflicto que tienen Israel con los palestinos o con algunos otros es un conflicto político territorial que tiene una dimensión también de antisemitismo, porque en algunos de estos países, por ejemplo, Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2005, la Franja de Gaza está en total dominio de este grupo islamista fundamentalista, que es la rama palestina de la hermandad musulmana, que se llama Hamas. Jamás adoctrina en el odio, y eso las Naciones Unidas, que no son particularmente pro-israelíes, publicaron, la UNESCO publicó un informe donde se ve cómo los libros de texto de los niños desde el kinder hasta adelante generan una política de odio sistemática y de demonización hacia los judíos. Pero acá lo que tenemos es un conflicto entre dos pueblos por una misma tierra común, donde se juntan elementos religiosos,
elementos políticos, culturales, hay una serie de elementos, ¿no? En este conflicto. Sí, Alejandro, ¿hay más preguntas? A ver si tenemos algunas preguntas más. Acá veo una pregunta. Acá Davina dice, a mí lo que más me indigna es que tanto la historia interna como la externa nos muestra como hombres que no aprendemos. Bueno, eso lo decía alguien en una forma muy astuta. Decía, eh, lo que uno aprende estudiando la historia es que aquellos que no estudian la historia están condenados a repetirla, ¿no? Y de alguna forma eh, vemos que pareciera ser que el ser humano no aprende. La violencia, las guerras son parte integral de la historia humana. Lamentablemente, si bien uno pensaba que con la modernidad esto se iba a limitar, podemos afirmar hoy en día sin ningún lugar equívocos que el siglo XX ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, con dos guerras de una escala increíble como la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, en el marco del cual se va a dar el genocidio más sistemático de la historia, que es la Shoah. Entonces, estudiar historia puede ser, digamos, terrorífico, porque lo que uno aprende es claramente que muchas veces los cálculos políticos de ciertos dirigentes y la gente que los sigue conduce a situaciones de conflictos terribles y muy duros y muy dolorosos, lamentablemente. Es parte de la historia, ¿no? Si la historia es, primero que es imprevisible. Nadie preveía lo que iba a pasar el 7 de octubre hace un mes antes. Eh, la historia es imprevisible, pero no hay que olvidar que si tomamos en cuenta lo que ocurrió hasta ahora, en más de 3.200 años de historia judía, es que hay una recurrencia, una oscilación entre momentos terribles, momentos buenos, momentos de prosperidad, de desarrollo, momentos de crisis. Es parte de una dinámica que no es una cuestión estática. Hoy en día estamos en un momento difícil, pero hemos estado en momentos mucho más difíciles y hemos logrado reconstituirnos, reorganizarnos, dar nuevas respuestas y seguir adelante. Y creo que eso es parte de el espíritu de Israel. Una de las enseñanzas que el pueblo de Israel ha planteado al mundo es cómo la esperanza y la creencia en la capacidad del ser humano de transformar la historia ha sido un elemento clave para mejorar las condiciones del mundo, ¿no? Y de la vida de las personas. No sé si hay alguna pregunta más o duda que alguien quiera hacer. Tenemos el chat que pueden aprovechar para hacerlo. Sí, Rafael, puedes escribir por favor por el chat. Si quieres comentar algo, con gusto lo atenderemos. Aprovechen el chat porque hay mucha gente y queremos eso. Acá alguien pregunta si el pueblo judío se encamina a ser más ortodoxo. Bueno, ha habido un cambio importante en los últimos 100 años, donde vemos que sí ha habido un crecimiento de distintas corrientes más ortodoxas que parecían que iban a ir desapareciendo, debilitándose con el impacto de la secularización y la modernidad. Al mismo tiempo tenemos otros sectores que buscan un judaísmo más libre y más creativo y y se están experimentando nuevas formas de vivir la tradición espiritualmente, nuevas formas de creer. Es decir, por un lado sí vemos que en las últimas, digamos, 5, 6 décadas ha habido un crecimiento por el retorno de cierta gente, lo que se llama Hazara Bichubá, gente que era más secularizada, que se volvió más tradicionalista. Eh, es correcto eso, pero eso no es un movimiento de todas formas mínimo. Si hablamos de sectores ultraortodoxos y ultraortodoxos en el pueblo judío, hablamos de alrededor del 15% de la población judía. No más que eso. En algunos lugares más, dependiendo de la población. En algunos lugares pueden ser el 30%. Y son sectores que están creciendo, tanto porque tienen generalmente más hijos que la población no,
no digamos la población más secularizada, y porque en general son más persistentes y invierten más en todas sus estructuras educativas para reproducir eso como tal. Acá alguien plantea que es el movimiento estudiantil un factor positivo para el pensamiento olvidado sionista entre los americanos. Bueno, ahora la gente tiene que tomar posturas. Les recomiendo leer, salió publicada una carta de los estudiantes judíos de Columbia, firmado por varios miles de estudiantes judíos, una carta donde ellos explican su situación. Es interesante, porque las identidades son interactivas. Entonces, cuando te atacan, tú te reafirmas, ¿no? Eso te hizo repensar quién eres. Y dicen, nosotros que éramos parte, que nos sentimos parte de la comunidad, somos tu compañero en el laboratorio, tu compañero en la clase, tu amigo, tu cuate. ¿Cómo puede ser que ahora, o sea, hubo una carta muy interesante que se las eh, recomiendo ver. Eh, Acá le pregunta si el crecimiento del Estado de Israel puede hacer que más judíos de la diáspora decidan regresar al territorio israelí. Nadie sabe cuál va a ser el impacto. Hay gente que se desilusiona, que pensó que estaba plenamente integrado en la sociedad norteamericana, por ejemplo, y está viendo que no, y eso hace que tal vez quieran eh, volver a repensar dónde quieren vivir y bajo qué condiciones, ¿no? Y si quieren vivir en un lugar donde tengan que estar explicándose y justificándose todo el tiempo, o quieren vivir en un lugar donde tienen problemas serios, pero el tema de la identidad no es un tema tan problemático. ¿Qué quiere decir que digo que es uno de los mejores tiempos? Pregunta acá Fabi. Yo creo que sin duda el pueblo judío está en los mejores tiempos de su historia, fuera de esta crisis que se da particularmente en Israel y el auge de ciertas corrientes antisemitas y antisionistas en otros sectores. Los judíos hoy en día tienen en su gran mayoría una absoluta libertad de culto y de creencia, forman parte de un sector, como decía, están en los 20, 22 países más con más alto índice de desarrollo humano. Tienen, en todos los países los judíos se diferencian de la población general, tienen mejores niveles educativos, mejores niveles económicos, mejores niveles en términos generales, obviamente que hay muchas excepciones. Eh, Hay una enorme creatividad del mundo judío. Hoy en día con una computadora, con un teléfono celular, solamente tengo acceso a miles y miles de fuentes judías de todo, en idiomas, puedo estudiar el Talmud, puedo estudiar todo, tengo libertad de vivir si quiero en la diáspora, si quiero ser secular, si quiero ser ortodoxo, tengo diáspora y tengo Israel, puedo elegir. O sea, son condiciones que no siempre se han dado. Entonces yo creo que en ese sentido, los judíos, si vemos el contexto global de la población mundial, de los 8.000 millones de personas, estamos en una situación privilegiada, con problemas específicos, pero estamos en una muy buena situación. Sí, es verdad, acá plantea que hay personas, Nora, personas de origen judío que son, por ser fanáticos de izquierda o tal, son más a favor de los palestinos. Bueno, es correcto porque es una moda cultural, intelectual, realmente es parte de toda una serie de fenómenos del wokeism, como se llama, o de la interseccionalidad, que todos los conflictos y los grupos privilegiados porque son blancos o de clase media, se sienten con culpa. Y es verdad que hay un fenómeno que ya ocurrió a comienzos del siglo XX, que fue estudiado por distintos expertos, que se llama el auto-odio judío. Y como decía nada menos que un gran escritor inglés, nadie odia al judío más que el propio judío, hablando de ese auto-odio, ¿no? Que a veces ocurre, porque odian lo que a mí me distingue de los demás, lo que me impide que me acepten o que me tengan como igual. Entonces, eso genera que yo odio lo que me distingue y me diferencia, y tiene que ver donde las identidades ideológicas son más fuertes que las identidades, digamos, étnicas o religiosas o de otro tipo. Y es legítimo que una persona tenga una postura muy crítica hacia el Estado de Israel o hacia el sionismo, como judío, no solo como judío, parte de la libertad que uno tiene para plantear, pero cuando eso genera distorsiones o situaciones donde de todos los estados del mundo todos tienen derecho a existir. Nadie cuestiona que Corea del Norte, que es una de las dictaduras peores del mundo, exista. Nadie cuestiona aunque Siria, que es un estado destruido, donde su presidente tiene las manos llenas de sangre y nadie le hace ningún problema.
con 500.000 de muertos y millones de desplazados en unas situaciones donde lo que ocurre en Gaza parece un juego de niños al lado de lo que pasó en Siria o otros lugares, ¿no? Eso, eh, cuando se ven las cosas y solo se focaliza en Israel, solo se focaliza en los judíos, ahí tenemos algo que cuando hay una desproporción de esa crítica, que es totalmente tendenciosa hacia un sector y no hacia todos, ahí estamos sí en una situación que es patológica o es, digamos, injusta, ¿no? Como tal. Bueno, creo que hemos, en esta hora, hemos planteado algunas interrogantes, hemos compartido algunos elementos para la reflexión. Como dije antes, todavía estamos en el proceso. La sabiduría viene después, cuando uno puede entender las cosas con otra perspectiva. No sé cómo los historiadores van a caracterizar este periodo. No sé qué papel le van a dar los historiadores en 100 o 200 años a los hechos que ocurrieron el 7 de octubre, si fue el comienzo de una tendencia diferente o no, o fue una explosión de violencia local y de odio global que después volvió a cauces más manejables. No lo podemos saber todavía. Hay que estar alertas, hay que estar atentos, pero me parece fundamentalmente que hoy la tarea de alguien que se considera un judío comprometido y preocupado, o una persona de bien no judía que le interesa entender lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente, y si Israel tiene o no derecho a la tierra de Israel, y cuál es la conexión de los judíos con esta tierra, con esta cultura, y entender mejor qué es el Medio Oriente y entender cuáles son las fuentes del judaísmo como base de los valores centrales del mundo occidental y democrático. Entonces, les recomiendo que se incorporen a algunos de los programas que tiene la universidad, porque el propósito nuestro es justamente, además de investigar y además de formar profesionales, es también difundir la cultura judía. Difundir la cultura judía, como decimos, no en una forma dogmática, tenemos una pluralidad de profesores, de enfoques, de perspectivas. Así que bueno, buenas noches a todos, gracias por acercarse y todos los que estén interesados en alguno de los programas, aprovechen que todavía nos quedan algunas becas y algunas posibilidades para estudiar sistemáticamente estos temas, porque lo que hicimos ahora es algo muy breve, muy conciso. Esto requiere profundizar, entender tanto procesos intelectuales como históricos, porque uno puede plantear cómo entender el antisemitismo hoy, cuál es la lógica, por qué esta situación. Para eso hace falta ir al cómo se origina el antisemitismo, cuáles son sus distintas corrientes, por qué es como un virus mutante que, aunque cambien los argumentos, siempre busca la forma de justificar un tratamiento diferente, hostil hacia el judío. Entonces, los invitamos a incorporarse o buscar información. Tienen acá mismo la información. Y bueno, esperamos que nos volveremos a encontrar para hablar de temas que hacen a el quehacer de la vida judía. Miren, ayer di una clase sobre Maimónides, el gran pensador judío de la Edad Media. Y cuando uno estudia en qué momento le tocó vivir Maimónides, Maimónides vivió en una época de choque de civilizaciones entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Él tuvo que emigrar, escaparse, tuvo que convertir al Islam para salvarse y para poder vivir. Y vuelve al judaísmo, digamos, fue una conversión necesaria por conveniencia y vuelve después cuando ya vuelve a la tierra de Israel y después a Egipto. Maimónides vivió crisis personales graves, tuvo que emigrar, fue forzado, su hermano, que era también el que lo mantenía y que manejaba a la familia, de su hermano menor, muere y se ahoga en un naufragio. Y a pesar de todas las vicisitudes que vive Maimónides y la crisis total, él eh, pudo ser una de las mentes más creativas de toda la Edad Media, no judíos en general, una figura considerada una de las grandes mentes de todos los tiempos y de la Edad Media. Y no es que tuvo una vida de rosas, también enfrentó condiciones mucho más difíciles que las nuestras, tanto a nivel del pueblo judío en general como las condiciones personales de vida que le tocó vivir. O sea,
el pueblo judío hoy está en un muy buen momento, a pesar de los problemas que mencioné, que son serios y que no sabemos cómo van a ser resueltos. Pero cuando mira con una visión, como llamo, de larga duración, que es un término técnico que viene de la historia de la escuela de Ferdinand Brodel y de otros, que es la forma, en mi opinión, la única forma de poder comprender la historia judía en particular y en general la historia de pueblos históricos que tienen siglos y no solamente uno, dos o 200 años de historia, sino a largo plazo la historia marca tendencias profundas. Y esas tendencias profundas, para conocerlas hay que estudiarlas. Y es parte de lo que hacemos en los distintos programas de la Universidad Hebraica de México. Así que buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos y los que pidieron información ya los contactaremos para darles la información y ojalá que nos puedan acompañar en alguno de los muchos programas que tenemos. Un gusto con todos desde el lugar en el que estén. Los saludamos con el saludo judío tradicional de Shalom, que como ustedes saben, la palabra Shalom en hebreo se traduce como paz, pero es mucho más que paz. Shalom viene también de Shalem, que es completo, es de plenitud. Entonces, cuando alguien te dice Shalom, te está diciendo que tengas una vida plena. Y ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes en estos tiempos complejos que nos toca vivir. Gracias y buenas noches.